En el título 5 de la Ley de Contratación Pública se definen los aspectos generales de la contratación. En el artículo 93 se habla de lo que son los documentos del contrato, tales como el acta donde se indica la fecha de inicio de la ejecución, las solvencias y garantías requeridas, el pliego de condiciones y la oferta, el cronograma de desembolso de la contratación y la documentación legal de la persona natural o jurídica que suscribe el contrato. En el artículo 24 se habla de los parámetros para la firma del contrato y se establece que la misma debe realizarse en un plazo máximo de 8 días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación. En el artículo 95 se habla de los parámetros de control del contrato, entre los cuales podemos mencionar el cumplimiento de la fecha de inicio y fin de la obra, las modificaciones en el alcance original y las prórrogas, las inspecciones y supervisiones en la ejecución de obra, la finalización del servicio, los finiquitos, las formas de pago, las evaluaciones y la evaluación de actuación o desempeño del contratista. En el artículo 96 se habla de lo que son el mantenimiento de las condiciones, las cuales se deben mantener a lo largo de toda la ejecución del contrato. En el artículo 97 se habla de lo que son las sesiones. Bajo ningún argumento el contratista podrá ceder ni traspasar el contrato sin previa autorización del ente contratante. En el artículo 98 se estipulan las causas de nulidad del contrato, entre las cuales se pueden mencionar que la adjudicación se haya realizado de manera irregular, que la adjudicación deba ser por concurso abierto o cerrado y que se haya celebrado sin seguir estos mecanismos, o cuando los contratos se aparten de las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones y de las ofertas beneficiarias de la adjudicación. En el título 2 se establece todo lo que se relaciona con las garantías. Se deben generar fianzas de anticipo, de fiel cumplimiento, de garantías laborales y la póliza de responsabilidad civil. En el artículo 99 se establece que la fianza del anticipo se debe generar por el 100% del monto otorgado como anticipo. En el artículo 100 se establece que la póliza de fiel cumplimiento no podrá ser inferior del 15% del monto del contrato total y que en caso de no generarse, el ente contratante podrá acordar con el contratista una retención en garantía del 10%, la cual será devuelta al momento de la finalización de la ejecución del contrato. En el artículo 101 se habla de lo que es la garantía laboral, la cual se debe generar por un 10% del costo de la mano de obra y esta cubrirá todas las variaciones que pueda tener la mano de obra durante la ejecución del contrato. En el artículo 102 se habla de lo que es la póliza de responsabilidad civil, la cual deberá cubrir responsabilidad civil y daños a equipos e instalaciones de terceros que se encuentren realizando actividades dentro de la obra. En el artículo 3 se habla de lo que es el inicio de la obra. En el artículo 103 se habla específicamente del inicio de la obra, el cual debe ajustarse a lo establecido en el contrato. En caso de que el contratista solicite una prórroga, esta deberá ser notificada de manera escrita y aprobada por el ente contratante. En todo caso, siempre se debe dejar constancia por escrito de la fecha real del inicio de la ejecución. En el artículo 104 se habla de lo que es el anticipo. El anticipo deberá ser pagado en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la presentación de la evaluación para su pago y nunca podrá exceder en un 50% del total de la contratación. En caso de que sea necesario, se podrán otorgar anticipos especiales, lo cual se encuentra establecido en el artículo 105, y este no podrá ser mayor al 20% del total de la contratación, y en conjunto con el anticipo del contrato no podrá superar un 70% del valor total del contrato. En el artículo 4 se habla de lo que son las modificaciones del contrato, específicamente en el artículo 106. Se pueden generar modificaciones al contrato por parte del contratante y estas deben ser notificadas al contratista de manera escrita. En caso de que el contratista solicite alguna modificación al contrato, deberá solicitar la aprobación del ente contratante y deberá estar plenamente justificado el cambio, con su correspondiente estudio económico y técnico. En el artículo 107 se describe lo que son las modificaciones sin autorización. El contratante solo reconocerá y pagará las modificaciones que se encuentren debidamente aprobadas. En el caso de obras, el contratista no puede ejecutar ninguna modificación que no esté aprobada por el contratante. En caso de que lo haga, el contratante
podrá solicitar la demolición o que el contratista deje en el estado original el área en la que realizó las modificaciones. En el artículo 108 se establece lo que son las causas de modificación del contrato, entre las cuales podemos mencionar el incremento o reducción de la cantidad de la obra, que surjan nuevas partidas o reglones a los contemplados originalmente en el contrato, que se modifique la fecha de entrega del bien u obra, las variaciones en los montos previamente establecidos en el presupuesto y las establecidas en el reglamento del presente decreto. En el artículo 109 se habla acerca de las variaciones del presupuesto, las cuales deberán ser debidamente aprobadas por el ente contratante y solamente serán consideradas aquellas que surjan después de la fecha de la adjudicación. En el artículo 110 se habla de lo que son las variaciones de precios. Las variaciones de precios que hayan afectado realmente el valor del contrato deben ser debidamente aprobadas por el ente contratante y serán reconocidas y pagadas al contratista, de acuerdo a los mecanismos establecidos en el contrato. En el artículo 111 se establecen los mecanismos para el ajuste. En toda contratación se deben definir los criterios que se utilizarán para el ajuste de los precios o del contrato, entre los cuales podemos mencionar la estructura de costos por reglón o por partida, el esquema de ajuste o fórmula escalatoria que será aplicada, la periodicidad de los ajustes, los precios referenciales o índices seleccionados para los efectos de cálculo. Se debe establecer que durante por lo menos un lapso de un año no se verán afectados los precios y que en cada periodo el ajuste se realizará solo sobre la ejecución del periodo que se está ejecutando y no sobre periodos de ejecución anteriores. En el capítulo 5 se habla de lo que es el control y la fiscalización. Específicamente en el artículo 112 se habla de la supervisión e inspección. El supervisor o inspector será asignado por el ente contratante y pueden ser uno o más profesionales de acuerdo a lo que considere el ente contratante y a la naturaleza del contrato. En el artículo 113 se habla de lo que son las instalaciones provisionales. En todos los contratos de ejecución de obras, el contratista deberá construir un local con las características especificadas en los planos de detalles, donde funcionará la oficina de la inspección. También deberá construir las instalaciones adicionales que sean necesarias para el buen funcionamiento de dicha oficina. Los costos asociados a la construcción de estas áreas deberán estar estipuladas en el presupuesto del contrato. En el artículo 114 y 115 se habla de lo que es el ingeniero residente y sus facultades. El ingeniero residente debe ser una persona con experiencia en el área objeto del contrato y participará por escrito al órgano o ente contratante la designación de la persona encargada. Entre las facultades que tiene el ingeniero residente se encuentran elaborar y firmar el acta de inicio, supervisar todo lo relacionado con el control y aseguramiento de la calidad tanto de los materiales como de la ejecución. Suspender la ejecución de partes de la obra cuando éstas no se estén ejecutando conforme a los documentos y especificaciones o normas técnicas relacionadas al contrato. Informar al menos mensualmente el avance técnico y administrativo de la obra. Supervisar el proceso de control de cambios. Elaborar y firmar el acta de terminación y recepción provisional o definitiva de la obra conjuntamente con el supervisor y con el contratista. En el capítulo 6 se habla acerca de todo lo relacionado al tema de los pagos. En el artículo 116 se habla de las condiciones para el pago. El órgano contratante procederá a pagar las obligaciones contraídas en el contrato cumpliendo con lo siguiente. Se realizarán las evaluaciones por parte del contratista. Estas serán revisadas y aprobadas por el ingeniero residente y el supervisor y luego serán presentadas las facturas para la realización del pago dentro de los periodos establecidos por el contrato. En el artículo 117 y 118 se habla de lo que son las evaluaciones, los cuales son el método formal para realizar los pagos de la contratación. Estos se realizan a través de un formulario que, como anteriormente se dijo, debe ser revisado y aprobado por el residente y el inspector, para posteriormente realizar la ejecución del pago. La terminación de la obra debe ser notificada por escrito al ingeniero inspector con 10 días de anticipación
para que a la fecha estimada de la finalización de las actividades. Esto para que él pueda realizar una supervisión de la ejecución y realizar de manera escrita el acta de finalización de la obra. En el artículo 122 se habla acerca de la solicitud de las prórrogas, las cuales puede realizar el contratista de manera escrita y debe esperar la aprobación tanto del ingeniero residente como del ingeniero inspector. En el artículo 123 se habla de lo que es la aceptación provisional. El contratista deberá solicitar por escrito la aceptación provisional de la ejecución de la obra en un plazo de 60 días calendario contados a partir de la fecha del acta de terminación. En el artículo 124 se habla de lo que es la garantía de funcionamiento. En este documento se establece el plazo de lo que será la garantía del funcionamiento, que generalmente es de 30 días continuos, durante los cuales se realizará una supervisión de que no hay fallas en la ejecución o en el funcionamiento de los elementos instalados. El tiempo se comenzará a contar a partir de la fecha del acta de terminación. En el artículo 125 se establece lo que es la recepción definitiva, la cual se realizará después de finalizado el tiempo de la garantía de funcionamiento. Se procederá a la recepción definitiva de la obra y se levantará el acta respectiva, suscrita entre las partes, el órgano contratante, el ingeniero inspector, el ingeniero residente y el contratista. En el artículo 126 se habla de lo que es la devolución de las garantías. Una vez realizada la recepción definitiva de la obra, se procede a liberar y devolver el pago de las garantías que haya lugar. En el artículo 127 se habla acerca de los causales de rescisión unilateral del contrato. El ente contratante podrá rescindir el contrato de manera unilateral cuando los trabajos se realicen sin tener en cuenta lo estipulado en el contrato. Cuando el contratista acuerde la disolución o liquidación de su empresa por motivos tales como declaración en quiebra. Cuando éste ceda o traspase el contrato sin previa autorización, cuando incumpla con el inicio de la ejecución de la obra o cuando cometa errores u omisiones sustanciales durante la ejecución de los trabajos. Adicionalmente, podrá declarar nulidad del contrato de manera unilateral cuando el contrato haya sido adjudicado de manera irregular, cuando se incluya en otra falta de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. Luego de que el ente contratante haya decidido rescindir el contrato de manera unilateral, debe notificarlo de manera escrita al contratista. Esto se encuentra contenido en el artículo 128. Posteriormente a la notificación, el ente contratante procederá a realizar una evaluación del desempeño del contratista, la cual será remitida al Servicio Nacional de Contrataciones y esta se encuentra contenida en el artículo 129 de la Ley de Contrataciones Públicas. Capítulo 1 del título 6 se habla de lo que son las sanciones. Específicamente en el artículo 130 se habla de las sanciones por incumplimiento. Las sanciones por incumplimiento pueden afectar a funcionarios públicos o privados independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa, las cuales podrán ir desde 100 unidades tributarias hasta 500 unidades tributarias. Entre las causales de sanción podemos mencionar cuando se seleccione por modalidad de contratación directa o consulta de precios en violación de lo dispuesto en el presente decreto. Cuando se acuerden o nieguen de manera injustificada la inscripción y actualización en el Registro Nacional de Contratistas. Cuando se nieguen injustificadamente a los participantes el acceso al expediente de la contratación. Cuando se incumpla el deber de suministrar al Servicio Nacional de Contratistas la información requerida de conformidad con el presente decreto. Cuando la máxima autoridad administrativa del órgano o ente contratante se abstenga injustificadamente a declarar la nulidad del acto o del contrato, según lo previsto en el presente decreto, y cualquiera otra que se señale en el reglamento respectivo. En el artículo 131 se habla de lo que son las sanciones a los particulares. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal que corresponda, cuando se compruebe, mediante evaluación y desempeño de los contratistas en el ejercicio administrativo y operativo relacionado con la contratación, que incumplan con las obligaciones contractuales. El órgano o ente contratante deberá sustanciar el expediente respectivo
para remitirlo al Servicio Nacional de Contratistas. Y la